Un diagnóstico en nivel secundaria resulta de gran eficiencia para poder determinar cuáles son aquellas habilidades que el alumno quizás aún no descubre o que le falta por mejorar. Cuando hablamos de diagnóstico, en muchas ocasiones solemos referirnos a necesidades educativas especiales. Sin embargo, dentro de nuestro plantel educativo también están los demás alumnos que necesitan de este diagnóstico para poder nosotros como docentes evaluarlos y determinar cuáles son aquellos aspectos educativos que les faltan por mejorar, que les faltan por pulir para poder generar un conocimiento significativo que les favorezca en la adquisición de nuevos aprendizajes. Por ello, se está diagnosticando a grupos de primer grado y de tercero para poder determinar el nivel de lectura que tienen y el cálculo, así como en lo que es en el tercer grado se evalúa a una alumna para nosotros poder determinar cuál es el razonamiento lógico matemático que ella posee al momento de resolver un problema acerca de lo que es la ciencia para poder observar detenidamente cuáles son aquellos aspectos que le faltan por mejorar. Sin embargo, es importante recalcar que para esta alumna se tomó en cuenta también parte de lo que es la lectura para nosotros poder determinar cuál es su nivel de fluidez. Entonces, si nos damos cuenta, el diagnóstico tiene que ver mucho también con las necesidades que los alumnos tienen para poder generar ese conocimiento y de ahí poder partir al siguiente. Recordemos que el nivel secundario es uno de los más importantes, puesto que de aquí se genera todo ese conocimiento básico que van a necesitar para su formación media superior. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que plantearnos aquellas estrategias que les van a favorecer a nuestros alumnos mejorar su conocimiento, mejorar sus habilidades matemáticas, mejorar su lectura. Entonces, yo les voy a presentar la forma en que se les evaluó, es decir, la rúbrica que se llevó a cabo, así como los ejercicios, en este caso la lectura, y los ejercicios de cálculo que se les plantearon para que ellos lo resolvieran. En lo que es el examen de lo que fue cálculo para primer grado, en este sentido, derivado de la pandemia, se les realizó de manera telefónica, en lo cual hubo una interacción entre docente y alumno para que el alumno fuera respondiendo de forma inmediata y el docente pudiera ir evaluando acorde a las respuestas del alumno. Quizás es un poco tedioso para algunos porque no estamos viendo a nuestro alumno de forma directa. Sin embargo, también de aquí podemos rescatar un poco los resultados para nosotros poder evaluarlos y poder determinar cuáles son aquellas fallas que nuestros alumnos están presentando y de ahí poder atenderlos con facilidad, pero sobre todo poder atenderlos de manera oportuna para poder mejorar ese conocimiento que los alumnos traen y sobre todo para que el docente mejore aquella estrategia de enseñanza y pueda generar en el alumno ese conocimiento que aún le falta por pulir. Señor Ogro, en su cuento apreciado, señor Don Ogro, no quise creer que en mi vida tuviera que servir de consejero sentimental, y menos intercedería por alguien que no me cae bien. No quisiera creer en mi vida tuviera que servir de consejero sentimental y menos que intercedaria por alguien que no me cae bien. Anoche cuando terminé de leer a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, oí unos golpecitos suaves que salían del libro de cuentos de hadas. La verdad, Tonogro, me asusté mucho, pero pensando que mi hija pudiera ser tremendo tramando uno de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulada que, es, que puse. Tomé el libro y lo abrí afán.
Cuento en forma de carta. Santa Fe de Bogotá, de un día muy largo, de un año muy corto. Señor Ogro en su cuento. Apreciado señor Don Ogro, no quisiera creer que mi vida tuviera que servir de consejero sentimental y menos que intercediera por alguien que no me cae bien. Anoche cuando terminaba de leerle a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, oí unos golpecitos suaves que salían del libro de cuentos de hadas. La verdad, Don Ogro, me asusté mucho, pero pensando que mi hija pudiera haber tramado una de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulado, que puse y tomé el libro y lo abrí con afán. Y sabe qué, señor Ogro, junto lo abrí en la página de donde salían los golpecitos. Y adiviné quién era, nada más ni nada menos que Blancanieves, la niñita dormilona que tanto le gustaba a Eliana. Señor, me dijo casi gritándome, haga el favor de escucharme. Un momento, yo sé que usted no me quiere porque piensa que soy una inútil, perezosa y dormilona. Niña mimada, pero usted es el único que me pueda ayudarme a borrar esa mala imagen. La verdad, señor, mi problema es incompatibilidad de sentimientos. Yo le aseguro, señor Ogro, que del susto no le dije nada y le seguí escuchando. Señor, continuó diciéndome, si usted mira en la página 187, verá que ahí vive el cuento del ogro. ¿Ya lo vio? Bueno, pues como usted tiene cara de comprensivo, le voy a contar la verdad. Estoy locamente enamorada de él. Es cierto, señor Ogro, Blancanieves estaba enamorada de usted y ni el espejo de la bruja lo podría creer. Y esta es la razón de Don Ogro por la que le estoy escribiendo. Me pido que él lo hiciera para interceder por ella, pues he intentado llegar hasta usted por tanto de los medios sin conseguirlo. Resulta que ella está en la página 8 y usted en la página 187. Y dentro de todas estas páginas, entre otros inconvenientes, hay un bosque que no cruza porque le tiene miedo a los lobos. Además, tampoco sabe cómo atravesar un país llamado de las Maravillas. El vecino de la página 27 le ofreció unas botas mágicas, pero ¿sabe qué me dijo? Señor Ogro en su cuento. Apreciado señor Don Ogro, no quise creer que mi vida tuviera que servir de consejero sentimental, y menos que intercedería por alguien que no me cae bien. Anoche cuando terminaba de leerle a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, oí unos golpecitos suaves que salían del libro de cuentos de hadas. La verdad, Don Ogro, me asusté mucho, pero pensando que mi hija pudiera haber tramado una de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulado, me puse, tomé el libro y lo abrí con afán. ¿Y sabe qué, señor Ogro? Justo lo abrí en la página de donde salían los golpecitos. Y adivine qué era, nada menos que Blancanieves, la niñita dormilona de tanto le gusta Iliana. Señor, me dijo casi gritándome, haga el favor de escucharme un momento. Yo sé que usted no me quiere, porque piensa que soy una inútil, perezosa y dormilona, niña mimada, pero usted es el único que puede ayudarme a borrar esa mala imagen. Temas de energía, calor y materiales aislantes. Planteamiento del ejercicio metacognitivo. Si tienes una bebida fría y un suéter de lana, se te pregunta, ¿qué pasará con la temperatura de una botella de refresco frío cuando lo envuelves en un suéter de lana?
Describe por escrito lo que sucede. Lo que sucede al envolver un suéter de lana en una bebida fría es que mantendrá la bebida fría, ya que si el suéter de lana te mantiene caliente, aislará la temperatura también por su algodón. B. Explica qué conceptos importantes entran en juego en este experimento. En este experimento entra la temperatura y los materiales aislantes, ya que de ellos dos van a estar, la temperatura se mantendrá firme en su temperatura actual y podrá estar para el futuro en unos minutos o en eso. Y los materiales aislantes la van a mantener fría o caliente, pero en este caso la temperatura es fría, así que la mantendrá fría. Los conceptos serían la temperatura y los materiales aislantes. C. Reflexiona junto con el maestro sobre tus explicaciones. Yo opino que mi explicación es que sí se podría mantener frío por un cierto tiempo, no por mucho, pero sí se podría, al envolver el suéter de lana alrededor del refresco, se podría mantener frío, ya que mantendría su temperatura actual, pero no por mucho tiempo, solo por una cierta cantidad de tiempo. D. Existir errores. Ahora describe qué conceptos reconstruiste para un mejor comprensión. Mi manera de expresar creo que fue un error. Se debe de expresar creo que un poco mejor, con más palabras y conceptos mejores para describir la situación. E. Explica nuevamente cómo funciona el suéter como aislante. El suéter, al tener algodón y sus más componentes, nosotros lo utilizamos para mantener nuestra temperatura corporal y para poder mantener un poco de calor en frío. Así que al mantener el refresco, cuando esté frío, se le pondrá alrededor para que se pueda mantener su temperatura y podrá aislar la temperatura y que no entre el calor hacia ella por un cierto tiempo, no mucho. A manera de conclusión, se determina que los alumnos tuvieron una participación muy activa. Cabe destacar que la mayoría de los alumnos estuvo participando en lo que fue este diagnóstico, por lo cual se pudieron obtener resultados favorables que nos permitieron a nosotros determinar cuáles son aquellos aspectos que como docentes nos faltan mejorar para poder generar esa nueva habilidad en nuestro alumno y así poder nosotros pulir ese conocimiento. Entonces, nosotros una vez ya evaluados nuestros alumnos, ya diagnosticados, pudimos interpretar cuáles son aquellas necesidades educativas que los alumnos tienen respecto a lo que fue lectura y cálculo para poder evaluarlos. Entonces, se determina que de forma eficiente se llevó a cabo este diagnóstico, el cual permitió poder observar a nuestros alumnos. En lo que fue el examen o el diagnóstico de lectura, se pudo precisar a través de audios cómo los alumnos manejan, cómo es la fluidez que ellos tienen. Hay puntos que tenemos que rescatar, sin embargo hay otros que tenemos que mejorar para que ellos puedan incluso ampliar su vocabulario. Respecto al examen de cálculo, aquí podemos determinar que aunque fue por llamada telefónica, los alumnos al momento de estar respondiendo y llegar a la pregunta o a las preguntas de fracciones, hubo una limitante, es decir, aquí los alumnos fue donde presentaron mayores dificultades para resolver. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta de que mediante este diagnóstico pudimos determinar cuáles son las fallas que nuestros alumnos están presentando y como docentes poder atenderlas de forma eficiente. En lo que respecta al tercer grado con nuestra alumna, se pudo precisar que tiene un buen nivel de fluidez, por lo cual aquí únicamente se estaría trabajando con ella lo que son ampliar el vocabulario, es decir, que ella maneje otro tipo de palabras, por ejemplo, sinónimos, para que su vocabulario sea más extenso, para que pierda un poquito el miedo al estar hablando en público y cosas
son cosas sencillas que sin embargo tiene que mejorar para poder dar una solución, para poder expresarse de forma más libre y que se sienta en confianza. Entonces, de esta manera se concluye lo que fue el diagnóstico a nivel secundaria para primero y tercer grado en lo que fue toma de lectura y cálculo.